Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Hola, soy DJ Fer Fuenmayor. Tengo algo que te va a gustar mucho, de Playlist. ¿Pero qué es Playlist? Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros y una corneta, speaker o bocina. Y el DJ serás tú, sin límites, sin costos adicionales. Ya lo puedes rentar y tener mis mejores presentaciones en tu próxima fiesta. Simple, prende la fiesta. Regresamos con Agárrate y ya tenemos vía Skype a Juan Carlos Sosa Aspurúa. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Encantado de estar aquí contigo en tu programa. Por fin, porque teníamos tiempo contactándote y sabemos que lo complicado que estás. Bueno, Juan Carlos, yo te voy a hacer la primera pregunta, que es la que creo que voy a hacer de aquí en adelante a todo el mundo. ¿Vamos bien? Bueno, Patricia, es una pregunta que es compleja de responder, porque por un lado, evidentemente que vamos bien cuando tú tienes una comunidad internacional completamente centrada en los problemas de nosotros, o sea, que somos un país en Sudamérica que, digamos, para una potencia podríamos ser absolutamente insignificantes, y sin embargo tú ves que el mundo entero está centrado en la problemática venezolana y tenemos el reconocimiento literalmente de toda la civilización occidental. Eso es positivo, eso es sumamente positivo, ¿no? El hecho de que tengamos a los principales funcionarios de la primera potencia del mundo hablando todos los días de Venezuela, dando ruedas de prensa, publicando informes, reuniéndose con otros líderes mundiales para discutir la problemática venezolana. Eso es muy positivo, ¿no? Por otra parte, es muy positivo también que Juan Guaidó, independientemente que venga de ese sector político tan cuestionado durante estos 20 años y que realmente ha dejado al país en muy mala situación, es decir, han habido como reiteradas traiciones en el pasado que tú podrías decir, caramba, eso descalifica por completo a la clase política. Pero bueno, Juan Guaidó, al surgir y la manera como él de alguna forma ha podido navegar en todas estas aguas tan difíciles y tan complejas, da la impresión, o transmite por lo menos, proyecta un nuevo tipo de liderazgo, es decir, un líder joven, un líder que pese a las dificultades que tiene que confrontar, ha mantenido una serenidad, ha buscado cómo calar en la mayor cantidad posible de sectores del país, es visto con muy buenos ojos por la inmensa mayoría de los venezolanos. Entonces, todo eso en un contexto de país en donde prácticamente se había tirado la toalla. Si por ejemplo nosotros analizamos lo que fue el 2018, tú tienes que fue un año muerto, donde la Asamblea no hizo absolutamente nada y donde el país realmente tampoco hizo nada. Es decir, toda la sociedad venezolana el año pasado tú podrías decir que estaba como congelada, ¿no? Y de alguna forma, con lo que ha pasado en los últimos 3 meses, se ha despertado nuevamente la sociedad. Es decir, se ha demostrado que la sociedad venezolana, si bien es cierto que estaba callada y quizás daba la impresión que había tirado la toalla, ahora todo indica que no es así. Entonces, eso hay que reconocerlo, que es algo muy positivo y que tiene mucho que ver con lo que ha pasado a nivel de la Asamblea y a nivel del mismo Juan Guaidó. Es decir, que este político joven haya decidido asumir su rol histórico, es decir, juramentarse como presidente de Venezuela, reconocer que efectivamente esas responsabilidades recaen sobre sus hombros y estar dispuesto a ser el canalizador de todo lo que se necesita para engranar lo que el país requiere para lograr su libertad. Yo te podría decir que es algo muy positivo, ¿no?
Entonces, en ese sentido, vamos muy bien. Ahora, ¿cuáles son los puntos, evidentemente, que generan una gran angustia, ¿no? Por un lado, el hecho de que sabemos que en la Asamblea Nacional hay una cantidad de factores indeseables. Yo te escuchaba el otro día y vi efectivamente que tu reacción ante lo que fue esa tarima de Juan Guaidó, hablando y digamos en la panorámica, muchos de estos rostros de personajes que en el pasado dejaron mal a Venezuela, traicionaron de verdad la voluntad de los venezolanos. Eso yo te entiendo, o sea, eso es sumamente chocante y sumamente preocupante. Y estoy contigo en el sentido de que el país tiene que cuestionar eso, tiene que criticar que de alguna forma esos factores pretendan seguir siendo como los grandes protagonistas de los cambios que el país está pidiendo a gritos. Pero por otro lado, Patricia, también hay que entender que eso fue lo que escogió Venezuela. O sea, nosotros podemos estar en total desacuerdo, pero lo cierto es que esos personajes que estaban sobre esa tarima representan a los partidos políticos que constituyen el Parlamento. Esa es la Asamblea Nacional. Esas caras que están allí son los principales líderes de los partidos que forman la Asamblea Nacional. Entonces, mal puede Guaidó, como presidente de la República, darle una patada a eso. Él no puede hacerlo, por más que él quisiera, porque obviamente yo no estoy en su mente, yo no sé exactamente qué pensamientos pasan sobre ese tema por su cabeza. Pero lo que sí sé es que lo peor que podría hacer él es ponerse a todas esas personas de enemigo, ¿no? Porque como ellos son los que constituyen el Parlamento, si el Parlamento tranca las cosas que se necesitan hacer para seguir avanzando, bueno, ahí sí es verdad que nos fregamos. Entonces, su rol como estadista y como político tiene que ser buscar cómo conciliar las distintas, digamos, fuerzas, los distintos intereses que están allí remando en una y en otra dirección. Por eso es que es tan complejo, tan difícil, porque él tiene que lidiar con una cantidad de intereses enquistados, entre los cuales se encuentran, Patricia, evidentemente, los intereses que le rinden cuenta a los bolichicos, a los gorrín, a los corruptos de este mundo, y que realmente son vomitivos y son quizás los grandes responsables de esta hecatombe, de esta catástrofe que estamos sufriendo. Pero esos individuos están allí y esos intereses están allí. O sea, no se puede desconocer aquello. Y no se puede decir, bueno, simplemente le vamos a pasar por encima todo eso, digamos, a lo totalitario, pues. O sea, porque eso generaría tal nivel de resistencia en factores que son poderosos, en factores que controlan medios de comunicación, que controlan intereses económicos importantes, que tienen influencia en sectores claves de Venezuela, aunque no lo queramos pensar así, pero es así, porque son 20 años en donde el núcleo del país se corrompió de una manera brutal. Entonces tú no puedes, digamos, desconocer esa realidad y actuar como si la misma no existiera, porque si haces eso, ten la seguridad que es imposible resolver el problema, no lo vas a resolver nunca. Entonces, ¿cuál es la parte positiva que yo veo? Que yo sí siento que él está tratando precisamente de conciliar, que no significa que está celebrando la corrupción o que él está dispuesto a que la Venezuela del futuro siga arrastrando a ese lastre y a ese peso muerto. Yo no creo que ese sea el tema, ¿no? Yo creo que él lo que está tratando precisamente de lograr una base lo más sólida posible que le permita a él operar con más fluidez, con más tranquilidad y con menos resistencia. Ahora, el punto clave aquí, evidentemente, que es la comunidad internacional y las posibilidades reales o no de que efectivamente nosotros recibamos una colaboración de fuerza lo suficientemente efectiva como para que logremos el objetivo, que todos sabemos que lo que estamos padeciendo nunca lo vamos a resolver ni por la vía de la negociación, ni por la vía del diálogo, ni por la vía de las elecciones, ni por la vía que obviamente que es el ideal de todos y que el país ya comprobó durante los 20 años que llevamos, que no son vías factibles, es decir, que eso conduce a nuevos precipicios
y a nuevas oscuridades. Entonces, ¿cómo lograr ese apoyo internacional, ¿no? Entonces, unos dirían, bueno, quizás es porque Guaidó no lo ha pedido. Yo no sé, yo no creo que eso sea así. De hecho, si es cierto las cosas que me dicen a mí en privado, Ajá. no es así, es todo lo contrario. O sea, yo tengo entendido que efectivamente ellos están tomándose muy en serio la necesidad de que la solución es esa y que tienen que de alguna manera lograr ese apoyo, pero no ha sido tan fácil conseguirlo. Es decir, la realidad es que Estados Unidos no puede darle un botón y mandar, digamos, la fuerza militar que nosotros necesitamos para neutralizar a estos mafiosos, a estos capos, porque ellos también tienen sus realidades internas. Y la realidad interna del presidente Trump es muy complicada. Es muy complicada porque él tiene a la Cámara de Representantes en contra, él tiene a toda la prensa liberal en contra, él tiene al Grupo de Lima, que está totalmente en contra de una intervención estadounidense, él tiene a la OEA, que está en contra de una intervención estadounidense, él tiene a Colombia, que está en contra de una intervención estadounidense. Brasil, increíblemente, también está en contra de una intervención estadounidense. Entonces, si Trump llegase a hacer eso, le va a caer encima el mundo entero. Y eso es algo que él no necesita. Entonces, él simplemente pone costo-beneficio. Ahorita, entonces, él dice, bueno, estoy haciendo todo lo que humanamente puedo hacer, que es buscar cómo estrangular a ese personaje. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a ponerle todas las sanciones económicas posibles, vamos a ponerle todas las sanciones diplomáticas posibles y lo vamos a arrinconar al punto de que su misma gente le va a dar la espalda. Digamos, esa es la premisa por la cual está partiendo los Estados Unidos. Esa es su premisa mayor. Ahora, evidentemente, eso es una premisa mayor equivocada y por lo tanto la conclusión tiene que ser equivocada. Y más temprano que tarde, Estados Unidos tiene que llegar a la conclusión de que efectivamente eso no es suficiente. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que Estados Unidos entienda que eso no es suficiente. Ahora, tú dirías, bueno, entonces, una vez que lo convence de que no es suficiente, efectivamente estaría dispuesto a hacer la intervención militar. Yo todavía tengo mis reservas en ese sentido. El otro día yo escuchaba en una audiencia en el Congreso, esto ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir, unas expertas que estaban hablando sobre el tema, y a la asesora del Departamento de Estado le preguntaron, bueno, ¿y usted estaría de acuerdo con una intervención militar de los Estados Unidos? Y bueno, y el escenario que ella pintó fue un escenario totalmente catastrófico, Patricia. O sea, una cosa como si esto fuese a ocurrir algo peor que lo que ocurrió en Irak o en Afganistán. O sea, describió un escenario tan apocalíptico que evidentemente complica mucho el panorama a la hora de hacer viable esa propuesta. Entonces, por eso es que yo, dándole cabeza al asunto, viendo, bueno, ¿cómo le podemos dar la vuelta a este tapón que tenemos ahí, a este problemón que tenemos ahí? ¿Cómo podemos hacer para que efectivamente logremos aplacar las resistencias y conseguir el apoyo? Y no solamente el apoyo de los Estados Unidos, sino todo el apoyo del mundo, que vean con buenos ojos lo que se va a hacer desde el punto de vista de la fuerza. Entonces, dije, bueno, señores, si nosotros estamos aquí, y esta es la tesis que yo estoy tratando, evidentemente, de que en Washington entiendan y que comiencen a operar en base a estas premisas. Lo que estamos tratando de plantear es, bueno, si Venezuela es un narcoestado. Uy, se nos cayó pero vamos a ir a un corte porque he dejado que Juan Carlos Sosa Puro hable de forma fluida sin interrumpirlo. Después yo tengo que hacerle unas preguntas y está muy interesante su planteamiento. Sabemos cómo está la luz, el internet en Venezuela, quizás se le fue la luz. Vamos a ver, vamos a ir a un corte, pero primero quiero recordarte que ya hoy es viernes, así que si no fuiste hoy tienes que ir mañana a buscar tu queso de los fines de semana a La Pradera. Busca el queso de los fines de semana, que es la mezcla de todos los quesos que nos encantan a los venezolanos, el queso telita, el guayanés, el queso de mano. Busca tus cachapas de verdadero maíz. Ayer Sol trajo unas cosas deliciosas para tenerlas ahí el fin de semana y no tener que cocinar. Vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con Juan Carlos Sosa Puro si le regresa el internet a su casa, porque me imagino que se fue la luz, el internet, etc. Ya volvemos.